Continuamos con nuestra serie Siria, el Islam y la Biblia, parte 5. Muy bien, vamos a referirnos en esta conferencia acerca del linaje del anticristo, que es muy importante, porque muchas personas han usado por muchos siglos Daniel 26, que dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces han usado este versículo para enseñar que el anticristo surgiría de Europa. Sin embargo, vayamos a examinar el resto de este versículo para determinar de una forma más clara y más correcta el verdadero linaje, ya sea europeo o islámico, de donde surgirá el anticristo. Y dice así el versículo 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, aquí vemos claramente que pues la ciudad referida, por supuesto, que es Jerusalén, y el santuario es el templo judío que existía en Jerusalén en tiempos de Jesús. Entonces, el linaje del anticristo está como escondido, o mejor podríamos decir, revelado a través de la frase el pueblo del príncipe. Ahí está la clave. En el año 68 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra Roma, por lo que el emperador romano envió a la 10ª legión, comandada por el general Tito, para aplastar esta rebelión. En el cumplimiento completo de la profecía de Daniel 9:26, saquearon Jerusalén y destruyeron completamente el templo. Por causa de que Tito era romano y el ejército pertenecía a Roma, se dedujo que el anticristo saldría de Roma. Pero si volvemos a examinar este versículo de Daniel, es el pueblo del príncipe. Repito, es el pueblo del príncipe que ha de venir y el que realmente destruyó Jerusalén y el templo. Por tanto, es del pueblo de esta invasión de donde el anticristo surgirá o provendrá. Al examinar históricamente la 10ª legión romana, nos dará mucha más luz acerca de nuestra investigación. Mientras que esta 10ª legión sí fue romana y los soldados eran ciudadanos romanos, sin embargo no eran procedentes de la parte occidental del Imperio Romano, sino que pertenecían al lado oriental, el cual es el Medio Oriente, y se localizaba de una forma específica en la ciudad de Constantinopla o actualmente Estambul, en Turquía. El general Tito fue el comandante de todas las legiones orientales y no de las legiones occidentales. La 10ª legión romana, que destruyó Jerusalén y el templo, consistía de soldados árabes, sirios y turcos, muchísimos musulmanes, los cuales eran de todas las naciones, vuelvo a repetir, del Islam. Si observamos un mapa moderno, todo el Medio Oriente es musulmán, excepto Israel. La parte oriental del Imperio Romano pertenecía al Medio Oriente, incluyendo el norte de África, donde también son todos musulmanes. Veamos algunos nombres del anticristo en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia menciona varios nombres dados al anticristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, en Isaías capítulo 10, versículo 24, una de las menciones más importantes del anticristo y el nombre que se le asigna. Dice así, Isaías 10, versículo 12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado, cuando el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén,
castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Qué clara aquí es la Biblia, que está hablando exactamente que cuando Dios acabe su obra que comenzó, ¿verdad?, en Jerusalén, y va a terminarla en el monte de Sión cuando venga la famosa guerra del Armagedón, Él castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. O sea, al anticristo aquí se le califica como proveniente de Asiria. Se le designa como el rey de Asiria. Vemos nosotros también claramente que tenemos que recordar la perspectiva bíblica, geográfica y espiritual que está centrada en Israel y no en los Estados Unidos ni en Europa. Entonces el anticristo tiene que provenir del norte de Israel, o sea, de Siria, de Irak, de Líbano o de Turquía, pero nunca de Rusia, como se ha de alguna forma equivocada prevalecido esta interpretación, y lo encontramos claramente en el capítulo 10, versículo 8 al 11 del libro de Daniel. Aquí está determinada claramente el futuro o lo que aconteció con el imperio griego. Y vemos en el capítulo 8 de Daniel, versículo 14, que dice la Biblia que cuando esto sucedió, es el versículo 8, Daniel 8, versículo 8. Y el macho cabrío engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí está hablando claramente del macho cabrío que está personificando al anticristo, y en este momento al imperio griego en la figura de Alejandro el Magno. Sabemos por la historia que cuando el imperio griego cayó, pues se dividió en 4 secciones: en Egipto, en Siria, en Macedonia y en Turquía. Fueron las 4 divisiones del imperio griego con los 4 generales de Alejandro el Magno. Y dice la Biblia que de uno de ellos, o sea, de una de estas 4 divisiones del imperio griego, que vuelvo a repetir, fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. De una de estas 4 divisiones, dice la Biblia, salió un cuerno pequeño, que en el capítulo 7 de Daniel se menciona como el anticristo, que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Observemos con cuidado que este cuerno pequeño no creció hacia el norte. O sea, la Biblia vuelve otra vez a corregirnos y nos vuelve otra vez de una forma específica a determinar que el origen del anticristo será al norte de Jerusalén. Y a continuación el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que creció mucho al sur y que al oriente y a la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Cuando habla de que se engrandeció contra el ejército del cielo y que parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, es absurdo creer o interpretar que pueda ser una persona normal, porque estas estrellas se mencionan claramente en Josué 5:20, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, como las estrellas que se representan a los ángeles caídos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que ya es muy clara la forma que la Biblia nos muestra de dónde el anticristo va a provenir. Ahora, muy bien, el anticristo, además, dice en el capítulo 7, versículo 25 de Daniel, va a cambiar los tiempos y también las leyes. Esto es muy importante porque dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, la teología islámica deja claro que el Mahdi, o sea, el famoso Jesús musulmán que le llaman el Isa le llaman en
lenguaje arábico, a Jesús. Establecerá el califato, o sea, el imperio musulmán que dominará al mundo entero. El califa es para los musulmanes lo que para los católicos es el Papa. No ha habido un califato o un califa desde 1923, cuando cayó el Imperio Otomano con la derrota de la Primera Guerra Mundial. El Islam tiene sus propias reglas y leyes llamadas la ley Sharia, bajo la cual todos los musulmanes, de una forma muy estricta, tienen que vivir. Muy bien, sus objetivos es que además quieren reemplazar las demás leyes y las reglas de las naciones. Nosotros en las naciones occidentales funcionamos con el calendario gregoriano de 365 días que incluye antes y después de Cristo, pero los musulmanes operan bajo otro calendario llamado Hijra, con H, Hijra, y para ellos el año primero fue en el año 622 después de Cristo, cuando Mahoma emigró de la Meca a Medina. El Mahdi anticristo forzará a todo el mundo a quedar bajo su calendario, como lo dice, lo acabamos de leer, Daniel 7:25, que cambiará completamente las leyes del calendario. En Daniel capítulo 11, versículo 37, encontramos otro aspecto del anticristo que dice así: del Dios de sus padres, esto es muy importante, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí es importante poder deducir claramente que la palabra Dios en el original hebreo es la palabra Elohim, o sea, algunas traducciones dicen Dios de sus padres, lo cual conlleva la falsa creencia que el anticristo tenía que ser judío, porque la palabra Dios, dice, es singular. Sin embargo, la palabra hebrea usada aquí es Elohim, que es un plural, o sea, dioses y no Dios, por lo cual debería leerse el anticristo no hará caso de los dioses de sus padres. Vemos claramente la diferencia. Antes, ¿verdad?, Mahoma, como los árabes, adoraban a 360 dioses y Alá era la diosa luna, de ahí la luna creciente que representan en su bandera islámica. Mahoma comenzó a declarar que todos los demás dioses eran falsos y que Alá era el único Dios, por lo que Mahoma no hizo caso de los dioses de sus padres y tampoco lo hará del Mahdi anticristo. Ahora, vemos también a continuación que el anticristo en el mismo versículo no hará caso del amor de las mujeres. Estas palabras se han prestado a tres diversas interpretaciones. La primera es que el anticristo será un homosexual. La segunda, que no hará caso por el deseo de las mujeres judías que quieran dar luz al Mesías. Y la tercera es que el Islam es opresivo, cruel y menospreciativo hacia las mujeres. El Islam enseña que las mujeres solo tienen la mitad del cerebro. Eso es lo que enseña el Islam, que el hombre la puede abandonar en cualquier momento y bajo cualquier pretexto, y que solo dos mujeres pueden testificar contra un hombre. Una mujer musulmana no puede casarse con un hombre no musulmán, pero un hombre sí puede casarse con una mujer no musulmana. Si una mujer musulmana comete adulterio, el marido la puede cortar, le puede cortar la cabeza y la puede matar a pedradas. Además, los hombres musulmanes reciben en el paraíso cuando mueren a 72 vírgenes. Esto se encuentra en el Corán, en la Sura 78, versículo 31. Por lo cual no nos sorprende que los hombres musulmanes quieran morir como mártires. Y podemos preguntarnos en este momento, ¿por qué las mujeres o por qué hay mujeres musulmanas suicidas con bombas? ¿Qué las motiva? La respuesta es el miedo. Mahoma enseñó que Alá le había dicho que el infierno estaba lleno de mujeres, lo cual ha asustado a las mujeres musulmanas. Ir al infierno
sin haber muerto como mártires. Entonces, esta es la mejor interpretación, que es la primera, ¿verdad? El anticristo será verdaderamente una persona que provenga del Islam. Va a cambiar las leyes, va a cambiar las leyes mediante la ley Sharia, y finalmente, como lo dice el versículo 37 de Daniel 11, será un homosexual. No hará caso de las mujeres, no tendrá tiempo, ¿verdad?, ni siquiera de formar una familia, porque vendrá exclusivamente con la ambición tan grande que ha prevalecido desde la Torre de Babel, el control de un mundo global. El anticristo culminará este sueño de todos los seres humanos que han intentado, y como lo están haciendo en el siglo XXI a través del Foro Económico Mundial, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, a través del Club de Bilderberg, a través de fundaciones como la sociedad del famoso multimillonario George Soros, como de la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, como la Fundación de David Rockefeller. Todas estas fundaciones y todos estos gobiernos y todas estas fundaciones no gubernamentales tienen el principal propósito de un gobierno global. Así que pues estamos en un mundo donde ya está chocando Estados Unidos con la nueva presidencia de Donald Trump contra el mundo que es globalista completamente. Va a haber un conflicto tremendo. Esta situación se va a agravar, como lo estamos viendo en Siria y como lo vamos a hablar en el próximo noticiero profético. El mundo está en un hoyo express, y voy a repetir, yo lo percibo de esta manera: el patriota o el mundo patriota o el mundo nacionalista que representa actualmente Estados Unidos contra un mundo globalista de los medios de comunicación, de los gobiernos, de las fundaciones, de las sociedades secretas que están tratando de impedir que nadie pueda restringir la pavimentación del surgimiento del próximo dictador mundial, que será el anticristo. Tenemos que orar por los gobernantes, como la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 4. Tenemos que orar principalmente por el presidente Donald Trump. Tenemos que orar por todos los demás líderes mundiales, para que podamos tener una clara definición de lo que el Espíritu Santo quiere decir con el próximo gobierno mundial. Así que estamos ya muy cerca de ver de qué forma el Islam actualmente en Siria está haciendo una revolución tremenda. Los drusos en el sur de Siria, Israel los está apoyando. En el norte de Siria, Turquía está controlando y quiere controlar, ¿verdad?, a los kurdos y estos rebeldes sirios dirigidos por un hombre llamado Al-Jolani, que se acaban de levantar actualmente en Siria y están causando una, otra y otra guerra civil que va a precipitar otra vez a las naciones árabes y a las naciones de la Unión Europea e inclusive Rusia y Estados Unidos en otra guerra en el Medio Oriente. Estamos en un mundo donde claramente los protagonistas están delante de nuestros ojos. Oremos pues para que podamos, mientras viene Jesucristo por nosotros, tener una claridad y no oír todo lo que los medios de comunicación nos tratan de pervertir y nos tratan de distorsionar completamente para hacer de personajes o de unos o de otros que son los diablos y que esta es la nación y que por qué los aranceles de Trump, sin que nos demos cuenta el trasfondo bíblico del mundo espiritual que está actuando en el mundo físico donde tú y yo vivimos, en la dimensión física visible, donde un mundo espiritual está tratando de controlar al mundo para llevarlo a una tercera guerra mundial. Les esperamos para la parte séptima de esta serie, Siria, el Islam y la Biblia. Que Dios les bendiga.